Nosotros sabemos la relación entre el potencial eléctrico, electrostático, y el campo eléctrico, debido a una distribución de carga. Teníamos era menos el gradiente de phi, donde phi lo estoy utilizando como phi, depende de la posición. ¿De acuerdo? Se puede escribir también de esta manera. Pero la ley de Gauss, ¿qué es lo que nos dice? En su forma, vamos a utilizar ahora la forma, porque normalmente uno utiliza la forma integral, es lo que estaba haciendo el viernes, lo que voy a seguir haciendo ahora a continuación. Entonces, a lo mejor os quedáis con la idea de decir, bueno, la forma diferencial pues no se utiliza, o sea, o no es útil, o no, ¿no? O sea, sea algo muy teórico y no es útil. No, que va, claro que es útil. Ahora, por eso quería ponerlo. La ley de Gauss en su forma diferencial es lo que nos dice cuáles son las fuentes y sumideros a través del operador divergencia, ¿no? La divergencia de E es igual a ρ dividido por S. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer uso de esto, naturalmente, y de esto, sabiendo que el campo con el cual estamos tratando, eléctrico, es conservativo, todavía. Entonces tendríamos que meter aquí menos el gradiente de phi. Puede sacar igual a ρ, dividido por epsilon sub 0. Y esto, fijaos que tendríamos menos la divergencia del gradiente de phi, igual a ρ dividido por epsilon sub 0. Y uno mira a ver cuál es este operador, que ya lo comenté en su momento, como operador es divergencia rotacional. Este es el operador que se llama de Laplace o Laplaciano. Si tenemos en cuenta, lo mejor es verlo en coordenadas cartesianas, teníamos el gradiente, o sea que el operador viene dado por esto. Si hacemos el producto escalar de ese operador por sí mismo, pues entonces lo que nos queda es, que no sé por qué no escribe. Estupendo. Y ahora, ¿por qué ha dejado de escribir? Me pregunto yo. Curioso. ¿Dónde habré dado yo? Que no va. Aquí no va. Vamos a ver. Estaba diciendo... tenemos que el campo eléctrico es menos la divergencia del gradiente de phi. Y teniendo en cuenta cómo es el operador, nabla, aquí lo que tenemos es el producto escalar de nabla por sí mismo, es decir, lo podemos denotar como nabla cuadrado, o también veréis esta forma, y va a ser la derivada segunda en coordenadas cartesianas. En el caso de aplicado al potencial, pues entonces tendríamos en coordenadas cartesianas y esto que nos decía que era el... Uy, perdón, aquí... Perdón, no decís nada. Estábamos con la divergencia de... Entonces, esto a que era igual a ρ dividido por epsilon sub 0, la ley de Gauss, que tenemos en coordenadas cartesianas este problema. El operador laplaciano tiene naturalmente en otro tipo de coordenadas polares esféricas o polares cilíndricas, tiene
otra forma diferente, que nos lo puede dar el ordenador o mirando en los libros, en los apéndices, ¿sí? Con un menos, perdón, aquí, delante. No, no. Fíjate, esto es lo mismo que en las unidades, o sea, gracias por la pregunta, porque es importante ahora. Esto es muy matemático, pero fíjate lo que tienes en las unidades o dimensiones. Tiene que tener, cada término tiene que tener las mismas unidades, dimensiones. Ser del mismo tipo también. Es decir, que si una es un escalar, tú lo que no puedes es sumarle a un escalar un vector. Es así de sencillo. Entonces, aquí en la ley de Gauss, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el flujo, bueno, en su forma diferencial, tenemos la divergencia del campo eléctrico, es proporcional a la densidad volumétrica de carga. Pero la densidad de carga es un escalar. Es decir, todo esto es un escalar y esto es un escalar. Por lo tanto, aquí, si pongo comas, es decir, como componentes, tendría un vector. Sería curioso decir que un vector es igual a un escalar, ¿no? ¿Me entendéis? O sea, que cuidado, ¿eh? Entonces, ahí es donde viene no equivocarse con los operadores. Si el operador básico, ¿no? el nabla, te dices como un vector cuyas componentes en coordenadas cartesianas es la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con... ¿no? ¿Cómo opera? Eso ya es a través de un producto escalar, a través de un producto vectorial, eso sería el rotacional, o bien puedes hacer combinaciones, que es cómo es la divergencia del gradiente. Eso, fijaos, el gradiente de un escalar es un vector, la divergencia de un vector es un escalar, por lo tanto la divergencia del gradiente de un escalar es un escalar. ¿De acuerdo? Muy bien. Estaba diciendo, ¿sí? Sí, es un trabalenguas, ¿verdad? Entonces, estaba diciendo, esta es la forma en coordenadas cartesianas. En general, pues uno escribe con el signo menos, que si no se me olvida. Pero recuerdo que lo que tenemos en la relación entre el campo y el potencial es menos el gradiente. Eso nos introduce un signo menos. Es decir, que esto lo hemos obtenido de la ley de Gauss. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Va. Gauss, en la que nos aparece el potencial. Pero esta forma resulta que, bueno, primero, es una ecuación diferencial. En derivadas parciales. Fijaos en la forma aquí, ¿no?, cartesiana. La derivada parcial segunda con respecto a x dos veces, o sea, es una ecuación. En derivadas parciales. En cualquier sistema de coordenadas. Digamos, en contraposición a ello se habla de ecuaciones diferenciales ordinarias, esas también las habéis resuelto conmigo, con ayuda del ordenador, en problemas de cinemática, por ejemplo, o en problemas cuando veíamos las líneas de corriente, ¿no? Era un problema en el cual teníamos que resolver una ecuación diferencial ordinaria, como en el tiempo, un parámetro. ¿De acuerdo? A estas se les llama, son del mismo tipo, es decir, con derivadas, pero se les llama ecuación en derivadas parciales. Recibe un nombre esta muy especial porque aparece tantas veces en la técnica y en la física, es una de las ecuaciones fundamentales. Por eso se ha estudiado tanto en matemáticas sus soluciones. A mano se pueden resolver cuando hay mucha simetría. A máquina la puedo resolver pues, muchas veces y es muy bonito. Y es lo que voy a mostraros un segundo también. Recibe un nombre que es la ecuación de Poisson, si lo pronuncio bien en francés.
¿De acuerdo? De Poisson. Ya os digo, es una de las... claro, nos está diciendo cómo es el laplaciano del potencial en los puntos del espacio. En puntos donde tenemos carga, pues entonces tendrá este valor, el valor este correspondiente. Pero hay muchas zonas del espacio en las cuales no tenemos carga, ¿no? Es decir, que ρ es cero. Entonces, para las zonas, en las zonas del espacio, en las que no hay carga, eléctrica, la ecuación resultante es en esas zonas, es igual a cero. Nada extraño en el mundo, ¿no? Simplemente ρ es cero, pues cero. Esta ecuación recibe un nombre que en vez de Poisson es la ecuación de Laplace. Se las llama, en este caso es una ecuación, pero todo eso es nomenclatura de ecuaciones diferenciales. Es una ecuación elíptica. Olvidaos. O sea que hay diferentes hiperbólicas, elípticas, parabólicas. No, perdón, ¿no? ¿Esto es elíptica o parabólica? Ahora ya dudo yo mismo. O sea que hay diferentes tipos de ecuaciones. Bueno, entonces, ¿por qué tiene interés esta ecuación? ¿Por qué se resuelve tanto? Porque hay muchos problemas, o hay ciertos problemas, en los cuales nosotros podemos resolver esta ecuación, es decir, obtener phi, directamente. Claro, si nosotros tenemos el potencial, entonces directamente a través del potencial podemos obtener el campo eléctrico haciendo ¿qué? Menos el gradiente. Es decir, que su interés es precisamente en que nos permite en muchos problemas resolver esa ecuación, muchos problemas resolvemos esa ecuación para obtener el potencial y del potencial el campo eléctrico. Fijaos entonces cómo toda esta parte del electromagnetismo es cómo puedes resolver un problema enfrentándote a él de diferentes maneras. Y quiero hacerlo para que veáis lo bonito que es hacerlo con el ordenador, porque matemáticamente tenéis en el libro para ciertos problemas con mucha simetría cómo uno puede llegar a eso. No es mi objetivo, sino realmente es decir, tenemos esta ecuación y lo podemos resolver. Sí. Yo lo voy a hacer cogiéndome un ejemplo de matemática bonito. Vamos, bonito. ¿Qué significa bonito? Bueno, que no sea lo común, que tenga en una zona del espacio con una forma un poco más rara, iba a decir. ¿Vale? Bueno, pero antes de eso, naturalmente uno tiene que darse cuenta de qué es lo que quiere resolver, qué condiciones tiene que resolver, tenemos que imponer a este problema. Por supuesto, la ecuación se tiene que cumplir, eso está claro. Pero además, ¿qué tipo de condiciones? ¿Son condiciones temporales, como en cinemática, o son condiciones espaciales? Ahí no, el tiempo, fijaos que no aparece. Por lo tanto, son condiciones espaciales. A esas condiciones en el espacio se les llama condiciones de contorno. Boundary conditions en inglés. Boundary, el límite en el espacio. Entonces, tenemos que, lo mismo que en las ecuaciones en cinemática decíamos, esta es la ecuación que gobierna el movimiento y la condición inicial en la posición y la condición inicial en la velocidad, por ejemplo. Pues aquí decimos, el potencial cumple esta condición, esta ecuación, la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace, y además el potencial es en determinados puntos del espacio tiene un valor dado. Una cosa un poco... para decir, anda, ¿y cómo sabemos nosotros? Y así os dais cuenta de sobre todo en qué tipo de problemas nos puede llegar a resultar útil resolver esto. Bueno, pues
Hay ciertos cuerpos, son los cuerpos conductores, ¿no? Yo os he hablado de aislantes y de conductores, ¿no? La diferencia es que en los conductores, tenemos cargas que se pueden mover libremente y en los aislantes, pues no tenemos esa libertad para ciertas cargas. En los conductores tenemos eso, ¿de acuerdo? Entonces, los conductores en equilibrio electrostático, es decir, en la situación estacionaria, sin dependencia temporal, vamos a ver, y eso os lo voy a mostrar, que el potencial, la superficie del conductor es equipotencial. Eso lo digo ahora. Ahí no os asustéis, lo voy a mostrar, no tiene ningún problema. Pero bueno, ahora sí lo necesito, ya que estoy con esta ecuación, para que os deis cuenta. Eso quiere decir que si nosotros tenemos en un problema conductores, ¿no? O por ejemplo, tenemos una caja, una esfera conductora, ¿vale? Tenemos una esfera conductora. Una esfera conductora. Un metal, ¿de acuerdo? Y esto todo, pues por ejemplo, a lo mejor lo tenemos, no tiene, esa esfera conductora incluso la cargamos, su carga neta es distinta de cero. Me da igual que sea cero o que no cero, pero para que veáis que no tiene por qué ser una cosa así. Encima le he puesto, lo he conectado a algo y lo he cargado. O sea que tiene una carga neta Q, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y encima toda esa esfera la metemos dentro de un campo eléctrico que puede ser uniforme o lo que sea, creado por otras distribuciones de carga. ¿De acuerdo? Claro, por supuesto, las cargas esas se van a mover todo a lo largo del conductor hasta que se alcance un equilibrio y no haya variaciones en el tiempo. Bueno, pues veremos cómo cuando se alcanza ese equilibrio, resulta que en la superficie del conductor, es una corteza esférica, vamos a tener que esa superficie es equipotencial. Equipotencial. Es decir, que va a tener un valor determinado en el límite, phi sub e, que es una constante, claro, en todos esos puntos. Es el mismo valor. ¿Lo entendéis? Eso lo sabemos. Y además, en muchos problemas nos dicen cuánto vale ese potencial. Pues ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo has conectado a una batería. Uno de los polos de la batería está a tierra, cero, y el otro pues a un determinado potencial. Es decir, que es un dato, por deciros, es un dato conocido. No tendría por qué ser así. ¿De acuerdo? Pero bueno, para poneros lo más fácil posible, esto es un dato. Y dentro de la esfera no hay carga. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen cuánto vale el campo eléctrico dentro de la esfera. Es decir, que estamos a resolver el problema no para todos los puntos del espacio, sino únicamente en una determinada región del espacio. Con eso es ya suficiente, vamos, quiero decir que ya es un problema lo suficientemente bonito. ¿Habéis entendido entonces el planteamiento? Es decir, que hay problemas en los cuales nosotros conocemos las condiciones de contorno referentes al potencial. Además, nos dicen en el problema como condición, como enunciado, dónde se encuentra la carga. Por ejemplo, una zona del espacio donde no hay ninguna carga, que está rodeada, pues, por ejemplo, por un conductor que está a un determinado potencial, o por varios, porque yo podría tener, imaginaos el problema bonito de muchas esferas. ¿De acuerdo? Cada una a su potencial diferente. Porque claro, cuando uno ve una esfera solo, dice, jo, qué problema, eso va a tener tiene una simetría tremenda, ¿entendéis? O sea, digamos, pero cuando uno pone determinadas esferas conductoras, las reparte así al azar, cada una a su potencial, entonces el campo eléctrico ya dices, anda, ¿y cómo va a ser ese campo eléctrico tan bonito? Bueno, pues resolviendo esta ecuación lo podemos hacer. Resulta. ¿Vale? O sea, que es las condiciones, lo mismo que en el caso de cinemática. La ecuación, sabemos cuál es la ecuación que debe cumplir el problema, nos dan las condiciones, en este caso de contorno, no iniciales, dale a la máquina y resuélvemelo. En este caso, ya digo, es más difícil, porque son en varias coordenadas, no solo en un parámetro, ahí viene la dificultad. Pues vamos a cogernos matemática y ver
y buscar en la documentación lo más rápido para que veáis un ejemplo. Como lo que queremos es resolverlo numéricamente, pues la familia de funciones que nos permiten resolver ecuaciones. Hay que decirle cuáles son las ecuaciones, hay que decirle cuáles son la función o las funciones incógnitas, en nuestro caso sería el potencial, y decirle, bueno, si el problema es en una dimensión, si es en 2 dimensiones, o en más dimensiones, mezclado, temporal, un problema en la que también hay una dependencia temporal, porque claro, en este problema ya digamos lo más complicado sería decir, encima quieres ver la evolución hasta que se alcanza el equilibrio electrostático, entonces hay una dependencia temporal. En ese caso tendríamos entonces condiciones de contorno y condiciones iniciales de tiempo, ¿entendéis? O sea que eso también se puede resolver. Y una cosa muy bonita que nos permite hacer de una manera muy sencilla, porque esto que estáis viendo aquí, esto es muy complicado. O sea, lo que hay ahí detrás es un mundo, ¿eh? Un mundo por sí solo. Un mundo de que hay personas que se pasan toda la vida trabajando con eso, lo que hay ahí dentro, ¿entendéis? Y no solo en general, sino para un determinado problema. Sobre todo estoy pensando en mecánica de fluidos, en este tipo de problemas, o sea, que es poder utilizar una herramienta de esta fácilmente con los alumnos, o sea, digamos que ellos no vean lo de dentro, sino únicamente como una caja que les dice, estas son las condiciones, esta es la ecuación, a ver lo que vale, es una cosa muy bonita porque te permite resolver o enfrentarte a problemas no así simples. Bueno, claro, una de las cosas, hay diferentes métodos, eso también conviene que, a lo mejor es bonito que lo oigáis, ¿no? Hay métodos de resolución numérica de estas ecuaciones. ¿Qué es? Pues dividir el espacio en puntos, ¿de acuerdo? Entonces eso es se le llama un método de resolución en diferencias finitas. En diferencias finitas. ¿De acuerdo? Ese es un método. No es por darme el pegote, pero precisamente mi tesis era sobre eso. Iba a decir en mecánica de fluidos, un método. Claro, y eso lo veis todos los días en la resolución, por ejemplo, cuando veis la predicción del tiempo, ahí detrás hay métodos de esos. Hay muchos, cada uno tiene hay muchas maneras incluso de plantearlo, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes acerca del error que introducen en el problema, en la solución. Es un problema bonito. Tienen, digamos, como característica que, claro, son muy útiles siempre y cuando la forma del espacio donde tú lo quieras resolver tenga una geometría fácil. Por ejemplo, un rectángulo. Si estás utilizando coordenadas cartesianas en un problema bidimensional, ¿no? Un rectángulo, eso es lo más, ¿no? Es decir, qué bien, para valores con un X y con otro X, un Y y otro Y. Eso es una región muy sencilla. Eso te lo permite hacer muy fácilmente. Claro, el problema viene cuando la geometría del problema no es regular. Por ejemplo, en el caso de ver cómo es la circulación en el océano, cómo son los límites, Dari, ¿no? Los límites pues son las costas de los continentes y eso es irregular a más no poder. Entonces también se puede hacer, pero eso introduce muchas más dificultades. Para eso los ingenieros, ahora me voy a acercar un poco más a vuestro mundo, que es decir, bueno, un tipo de problema también de eso sería cómo es el movimiento del aire alrededor de las alas de un avión. Bueno, ahora que los drones están tan de moda, ¿no? Pues en las palas, a ver cómo es el movimiento, porque eso es lo que sustenta el cacharro, ¿entendéis? Claro, la forma de un ala es de todo menos regular, menos un rectángulo, menos, ¿no? No es circular, no es rectangular, no tiene precisamente no es cilíndrico. Ya veis cómo estoy buscando las simetrías, digamos, para poder utilizar ese tipo de coordenadas, ninguna de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces los matemáticos, los físicos, los ingenieros han diseñado otro tipo de elementos, otro tipo de formas de resolverlo, que es por elementos finitos, se le llama. Fijaos, parece que es lo mismo, diferencias finitas, elementos finitos tienen relación, pero no es lo mismo. O también hay métodos que llaman por volúmenes finitos.
da igual. Bueno, pues aquí dentro de eso tenemos todos esos métodos, están, digamos, él escoge lo que es más conveniente. En el caso de tener problemas irregulares, en geometría irregular, entonces escoge un método, y si no se lo puedes decir tú, que es por elementos finitos. Creo que os enseñé los elementos finitos una vez, en Física 1. ¿Sabéis dónde lo visteis? En el corazón. ¿Recordáis lo del corazón? Y cómo venía por líneas y por puntos, ¿no? Que os enseñé la forma. Eso es pues precisamente eso es cómo divide uno un cuerpo en determinados puntos, en regiones geométricas. Por ejemplo, en una superficie en triángulos, por decirlo así. Esos son los elementos finitos. Por lo tanto, uno de los problemas que uno tiene que resolver, si lo hace a mano, es crear precisamente los elementos finitos. O bien que esté automatizado y el ordenador te los cree como él quiere. Si tú sabes un poco acerca del problema, ¿por dónde tenéis, por ejemplo, qué creéis así? En las alas de un avión, ¿dónde creéis que hay que concentrar los puntos? O las regiones. ¿Dónde las regiones, esos triángulos, tienen que ser más pequeños? Cerca de la superficie, que es donde tenéis turbulencia. Porque lejos de digamos, el flujo es muy suave, los cambios espaciales son muy pequeños, el gradiente, ¿no? Los cambios espaciales son muy pequeños, entonces ahí necesitas menos puntos, pero en las zonas problemáticas es donde necesitas más puntos. A veces el ordenador no te lo hace y tú le tienes que decir que genere, también lo puedes hacer con matemática, que genere, digamos, los elementos finitos que tú quieres un poquitín, así. ¿De acuerdo? O sea que es un problema muy, muy bonito, ¿eh? Bueno, en este caso, pues, si lo utilizamos en su forma y cruzando los dedos, le podemos decir cómo es la región, cómo es la ecuación y, a ver, y las condiciones, naturalmente. Este tipo de condiciones, tal como os las he dado yo, que es decir, el potencial es constante en determinados puntos del espacio, reciben un nombre. Y esas son condiciones en matemáticas Dirichlet. Ahora lo veréis aquí. A ver, ¿dónde tenemos aquí? Aquí. O hay de otro tipo, que son las condiciones de von Neumann. Bueno, son de un tipo, dependiendo, fijaos también, las de von Neumann o de Neumann que veis ahí, ¿cómo son esas condiciones? Lo que fijas no es el valor de la función en los puntos del límite, sino lo que fijas es el gradiente de la función. Ah, amigo, anda, dices, por si eso me suena al campo eléctrico, precisamente. Pero bueno, es un poco más complicado de entender, ¿entendéis? Es como el flujo, lo que estás viendo, fijándose el flujo a través de esa superficie. Es un poco más complicado, pero también que sepáis que se puede. De un tipo o de otro, o mezcla de los dos. Bueno, vamos a irnos a esto, porque aquí utiliza un poco de esto, un ejemplo que vi ayer. Mirad, este. Por ejemplo, estáis viendo, ¿no? Tenemos, ¿qué tipo de ecuación tenemos aquí? Anda, si tenemos nuestra ecuación. Resulta que esa es la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. Problema bidimensional. En general tendríamos 3 dimensiones, ¿no? X y Z se puede hacer con... ¿Y qué le dices? Bueno, que resuelva esta ecuación, es decir, que le estás diciendo que la carga es 0. ¿En qué zona del espacio? En una zona delimitada, en este caso, por un disco. Es decir, que la zona del espacio donde lo quiere resolver es en una zona del espacio de un disco de radio 1, centrado en el origen de coordenadas. Eso es lo que... ¿De acuerdo? O sea que no es un rectángulo. Y además le está diciendo aquí que el potencial, que aquí lo llama U, tiene un valor 0 para una zona del disco, del borde del disco, y tiene un valor que es 1 para otra zona del disco, ¿no? Para aquellos puntos que se encuentran sobre el eje X menores que menos 0,3, o sea que no es ni siquiera una mitad. ¿Lo veis? No es ni siquiera una mitad. Y para los puntos que se encuentran para X mayor que 0,35, tampoco es otra mitad, tiene otro valor, 1. Bueno, pues le decís la ecuación, le decís las condiciones, le decís que resuelva para el potencial y que lo resuelva.
Ya tienes ahí el resultado. Él ha hecho una división en elementos finitos y llega a una solución aproximada. Y ahí, naturalmente, ahí está representando la solución. La altura es el potencial. El plano XY, fijaos que es un problema bidimensional, es decir, que el laplaciano en 2 dimensiones es, quitáis el término correspondiente a z, coordenadas cartesianas, y ahí lo tenéis. Ese sería cómo es el potencial. Si tengo una vez el potencial, ¿puedo llegar al campo eléctrico? Claro, ya tengo la solución. Únicamente le tengo que decir que haga el gradiente. Y ya está. ¿De acuerdo? Un problema que podríamos, si os gusta esto, un problema que viene ¿no? en el Purcell, por ejemplo, que es resoluble a mano, es decir, vamos a buscarnos por aquí. Es un problema clásico, o sea que no es de que sea de este libro, sino... Ahora hacemos una cosa, vamos a ver. Capítulo 2, potencial eléctrico. Capítulo 3, ya que estoy hablando de conductores, potencial campo eléctrico, ahora ya pasamos al capítulo 3. Campos eléctricos alrededor de conductores. Entonces tenemos cargas imagen, 132. El 4. No, 3, 4, sí, 136 cargas imagen. Aquí. Si nos lleva directamente, no tengo que andar buscando. Bueno, problemilla. ¿Cómo es el campo eléctrico creado por una superficie infinita y conductora? Página 137 me parece que es, ¿no? Tenemos una superficie infinita y conductora. ¿De acuerdo? Y nos dicen que ponemos una carga eléctrica a una distancia del conductor, la que sea, D. Y nos dicen cuánto vale la carga. Y nos dicen que no hay carga neta sobre la superficie conductora. Únicamente nos dice que es un conductor, eso sí, y nos piden determinar cómo es el campo eléctrico por encima del conductor. Esto puede ser todo, si queréis, es decir, por encima del conductor, en los puntos donde no tenemos carga, cómo es el campo eléctrico. Determinar el campo eléctrico. Bueno, este es un problema que se puede resolver a mano. Por eso el método que se utiliza es un método que se llama de cargas imagen. Sí, adelantándose, es como el resultado va a ser como si aquí tuviésemos una carga, ¿no? Como si fuese un espejo al otro lado, que tuviésemos ahí una carga de, si una es Q, la otra es menos Q. Entonces las líneas del... Bueno, digamos, hay que explicar el método. Pero si nosotros, digamos, no estamos preocupándonos de eso, sino únicamente de resolverlo, uno diría, pues, hombre, exactamente tienes el mismo problema que antes. Necesitas resolver esta ecuación. Necesitas resolver esta ecuación
teniendo en cuenta que la condición de contorno es que el potencial es uno determinado sobre esa superficie plana. Es decir, que tendríamos que irnos por ejemplo, a matemática, o otro programa, para no tenerlo que programar uno mismo. Entonces, metes la ecuación ya está escrita, además fijaos qué bonito que lo podemos escribir ya directamente con el dibujín ese, con el signo. Y cambiar las condiciones. Aquí en este caso hay que tener un poco de cuidado de que también hay que introducir cuánto vale, o sea, que tenemos una carga en un punto del espacio. ¿De acuerdo? Bueno, podéis pensar un poco, si queréis, en el ejemplo ese, si queréis con una esfera conductora y nos dicen cómo es el potencial aquí, y el potencial aquí, lo digo con una esfera también conductora, porque ahí con una carga puntual probablemente os enfrentéis decir, anda, y entonces ahí en ese punto, ¿cómo es la condición de contorno? Entonces, por haceroslo quizás un poco más fácil incluso, es decir, tengo aquí una esfera conductora que le da una carga Q, si queréis, a ver qué es lo que... Muy bien. Y ahora hacemos 5 minutos de descanso. Hay 13 y nos volvemos a ver.